Gracias. Voy a hacer la siguiente pregunta y Luis Carlos Camacho con su grupo 5 lo pueden apoyar, me va a responder. Y Eduardo García del grupo 4 me va a decir si lo que respondió Luis Carlos está correcto o no. Igual puede apoyarse con la gente del grupo 4, puede participar cualquiera. Entonces, repito, voy a hacer una pregunta y Luis Carlos Camacho me va a responder. Puede ser apoyado con aportes de sus compañeros del grupo 5. Y una vez que responde, Eduardo García me va a decir si la respuesta es correcta, si debería considerar otros puntos y también se puede apoyar con la gente de su grupo. La pregunta es la siguiente. Si yo voy a determinar la revisión de la cuenta de efectivo y la cuenta de estimación por incobrables, ambas cuentas son de $500,000 y la materialidad son de 50,000, yo tengo que revisar para ambas cuentas 10 muestras, sí, no, por qué y qué otros aspectos debería considerar. Repito, yo voy a auditar, o en el caso de ustedes, van a determinar cómo revisar las cuentas de sus estados financieros de efectivo de estimación por cobrables. Ambas presentan un saldo de $500,000, la materialidad de 50,000, la materialidad que ustedes determinaron. Entonces la pregunta es, ¿debo revisar 10 muestras para ambas cuentas? Sí, no, ¿por qué? Sí o no, y por qué, y cuáles criterios debería considerar para esa respuesta. Luis Carlos, usted me responde. Yo. Yo me senté y nada más escuché como que estaban hablando de Eduardo, que raro. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Alguien más del grupo 5 que haya escuchado la pregunta y que me pueda responder? Bueno, profe, si no estoy mal, sí está bien, digamos, sí serían las 10 muestras. Sin embargo, bueno, yo pensaría la estimación por incobrables es una cuenta que hay que prestarle atención, digamos, que puede afectar la compañía. Entonces, dependiendo, yo podría hacer, aumentar esa revisión, digamos, esa materialidad que yo elegí. Ok. ¿Algo más? ¿O alguien más del grupo 5 que desee incorporar algo más de lo que dijo, de lo que dijo Wendy? Profe, una pregunta. Ajá. ¿De qué eran los 50,000 que usted dijo en el enunciado? Los 50,000 era la materialidad. Ah, ok, Fue ok. la materialidad que determiné. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más del grupo 5 que quiera complementar? Ok, entonces, Eduardo García me dice si lo que dijo la compañera es correcto o no y si debería considerar algunos otros aspectos. Eduardo García está. Eduardo. Eduardo García. No, no lo veo por aquí. ¿Alguien del grupo 5 que me pueda responder? Perdón, del grupo 4. Yo pienso que la respuesta que dio la compañera está bien, profe. Para mí la muestra para los montos está bien y sí
Tal vez debería de ser un poco más por el riesgo. Ajá. Entonces usted está de acuerdo con ella. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok. Entonces, tanto para el grupo 5 como para el grupo 4. Bueno, más bien aquí busquemos a alguien más. Irinia, del grupo 3, y se puede apoyar con cualquiera del grupo, la puede apoyar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo que para la cuenta de efectivo yo tengo controles, pero para la cuenta de estimación no tengo controles? Y cuando hablo de controles es que yo hago pruebas por ejemplo, en efectivo yo hago arqueos de caja, hago conciliación de la cuenta de contabilidad con bancos, em, pero en estimación no tengo ningún tipo de control. ¿Qué me diría Irinia y su grupo 3? Bueno, si no se hacen como esas estimaciones, se pueden como incurrir en muchas, tal vez como errores, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, esas estimaciones son como, digamos, son como importantes o fundamentales a la hora de presentar como la información. Ok, y el hecho de que tenga controles o no, que una tenga controles y la otra no, me afecta en la cantidad de muestras que debo hacer. En la cantidad de muestras, eh, creo que no, porque o sea, como dice usted, se va a tomar, bueno, en realidad, sí, sí, perdón, ya lo pensé mejor. Y sí, ¿Ok? sí debería, ok, sí debería tener como, o sea, el hecho de que sí tenga más controles en una significa que va a tener, va a tener mayor, o sea, más controles significa que tal vez vaya a hacer menos muestras en las Ajá, cuentas partidas, ajá, ¿verdad? Y menos controles puede significar que más bien vaya a ser más muestras, tal vez por ese hecho de que no estoy totalmente seguro de lo que he manejado y de que esa información esté controlada, o sea, como ese riesgo de que existan como más errores o, o situaciones que se dejaron pasar. perfecto, Yo perfecto. agregaría ahí a la compañera, como dice Iri, también, digamos, siento que se crearía un sesgo porque habría datos que no se están realmente controlando, que son estimaciones, que son cuentas que se necesitan, son estimaciones contables para poder aproximarse a lo que la empresa quiere llegar a tener en un momento. Entonces, sirve como para medir efectos de transacción o cuál va a ser el peso que va a tener en alguna cuenta o en un estado financiero. Entonces, si no se toman en cuenta, pues va a haber, ahí ya va a haber un error, porque no se está tomando algo necesario para el estado financiero. Perfecto. Ahora le pregunto a Freddy Bogantes y se puede apoyar con su grupo 2. Y si yo le digo que adicionalmente las estimaciones en años anteriores ha presentado errores significativos y la cuenta de bancos no, eso afectaría la cantidad de muestras que tengo que hacer. Profe, yo diría que sí, porque si se tiene la experiencia de que han habido errores, se necesitan más controles ¿Ok? y se debería aumentar ¿cómo le digo? Como el nivel de control en las cuentas y según, bueno, digamos, en la estimación de incobrables, ahí van a haber varias cuentas y en diferentes montos. Entonces yo siento que se le debería de hacer un muestreo de acuerdo también a su significancia o cuantía, digamos. Y de ahí como, ¿cómo le digo? Como, como aumentar los criterios y evaluación en pro de regular la cuenta, de acuerdo a Ujú, cuantías, tal vez. perfecto. Em, perfecto. Entonces sí, vamos a ver, la respuesta que dio Wendy es correcta. Wendy dice que sí, bueno, eh, está bien en la parte de decir que sí, que precisamente la cuenta de estimación
hay que prestarle una mayor atención, ¿verdad? Que fue muy bien complementado lo que dijo Irinia, que efectivamente la cuenta de estimación lleva un juicio profesional. La cuenta de estimación tiene un juicio, entonces es muy probable que existan mayores errores, ¿verdad? Entonces vea que inicialmente yo no tengo que centrarme solamente en el monto de la cuenta, ¿verdad? Que sí es un aspecto a considerar, pero también tengo que ver otros factores, ¿verdad? Ambas cuentas son materiales porque son 10 veces la materialidad, pero la cantidad de muestras que yo pueda recibir, deba revisar en una y otra, vea que también tengo que preguntarme otras cosas. Por eso, después les dije de que si había, de que si habían controles o no. El hecho de que existan controles, como muy bien lo dijeron las compañeras también, eso me puede decir, y los compañeros también lo agregaron, eso me puede decir que al existir controles hay un riesgo menor de que existan errores. Pues obviamente, si en la conciliación si en efectivo hay controles de que se hacen conciliaciones, de que se hacen arqueos de caja y demás, eso me disminuye el riesgo de que haya un error en los estados financieros. ¿Por qué? Porque yo al yo comparar mi contabilidad, ya le doy la palabra, al yo comparar mi contabilidad con los estados financieros y hacer ese proceso mensualmente voy a ver si hay errores y mensualmente yo debería hacer las correcciones. Entonces, sí, el monto es importante, pero también tengo que ver si esa cuenta tiene controles, si tiene riesgos adicionales, que vea que después le dije que una cuenta había presentado errores en el periodo pasado y si presentó errores en el periodo pasado es muy probable que los vuelva a presentar en este periodo. Entonces también es importante analizar la naturaleza de la cuenta, si tiene juicio o no, y con base en eso yo puedo determinar si puedo revisar más o menos. ¿Por qué? Porque en este caso el riesgo de que existan errores es mayor en la cuenta de estimación que en la cuenta de efectivo. ¿Sí? No, profe, lo que digamos, le iba a preguntar es porque, digamos, a veces, ¿qué pasa, por ejemplo, si los controles, digamos, me imagino que el auditor también tiene que revisar que los controles sean como eficaces, porque ¿qué pasa si esos controles que están llevando también los están haciendo mal? O sea, y yo hago menos muestras porque hay controles. ¿Quién fue que participó? Perdón, es que no pude ver acá. Raquel. Raquel, su pregunta y afirmación más bien son totalmente correctas. Exacto. Pues obviamente sí, para yo poder confiar en los controles no es solamente que existan, sino que yo tengo que hacer unas pruebas sobre los controles y probar que efectivamente esos controles estén funcionando. Porque puede ser que inclusive el control esté por escrito muy bonito, que esté muy detalladito y todo, pero nunca lo hagan, ¿verdad? Entonces, puede existir que inclusive que el control está por escrito, que se hacen mensualmente, que todos los meses se hacen, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el control que acaba de decir de las conciliaciones bancarias? Si, ok, nada más hacen la comparación del estado de cuenta con respecto a la contabilidad y hay partidas, un montón de partidas conciliatorias. Al final hay un montón de partidas conciliatorias que el que hace la conciliación no se preocupa por investigar, entonces al final de cuentas la diferencia de lo que dice el estado de cuenta con la contabilidad es muy grande. ¿Por qué? Porque se hace la conciliación, pero no se investiga el porqué de las diferencias y mucho menos que tampoco se ajustan. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Para yo confiar o reducir mi nivel de muestras en efectivo, tengo que validar que los controles están funcionando y que están funcionando adecuadamente. Eso es muy cierto. Entonces, otra pregunta adicional. Ok, tal vez creo que ya con esto ustedes van visualizando como cuál es la importancia de las partidas materiales, en qué debieran centrarse, en qué deberían darle materialidad y en qué no. Por ahí mencionaba también que una de las importancias de lo que yo tengo que darle es si yo sé que hay fraude o error. Entonces, por supuesto que una cuenta que esté sujeta a fraude, que yo sepa que hay fraude, entonces por supuesto que también tengo que incrementar la cantidad de muestras. Esto, como le digo, vean que los $50,000 de materialidad me determina una posible cantidad de muestras, pero la cantidad que yo voy a revisar depende de otros factores. Entonces,
depende del juicio profesional, del conocimiento de las partidas, y eso debe quedar documentado, ¿verdad? No es que yo antojadizamente las cambio o no, sino que yo debería darle seguimiento a esas partidas, conocerlos, saber cuáles riesgos tienen y saber cómo me voy a asegurar de que yo voy a mitigar ese riesgo, ya sea por los controles que tienen o por las partidas, por la cantidad de muestras que voy a revisar. Entonces, básicamente, la materialidad es un tema de juicio, pero ese juicio tiene que estar muy bien documentado. Entonces, Profe, ¿sí? otra pregunta. Y cuando yo tengo que hacer esas muestras adicionales, ¿cómo sacaría yo más o menos cuántas? ¿Cuántas hay que hacer Eh, adicionalmente, digamos? eso es lo que le decía. Vamos a ver, ya ahí también queda como a un criterio de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tengo que saber es si al final de cuentas yo lo que tengo que asegurarme es que no existan riesgos. Entonces, ¿yo qué le aconsejaría? Si hay un riesgo, yo revisaría la, la, el doble de las muestras, ¿verdad? Si para ese voy a revisar 10 y sé que el riesgo, sí, que hay un riesgo muy importante, en la cuenta de estimación yo reviso 10 adicionales. ¿Y qué criterio voy a seguir también? Voy a revisar 10 adicionales, vamos a ver, ya no voy a revisar 10, sino que voy a revisar 10 adicionales. Voy a revisar 20 y aplico el criterio que les dije antes. Ok, si yo reviso esas 20 y no hay ningún error, entonces puedo decir que los estados financieros o en esa cuenta de estimación no presenta riesgo de un error material. Pero si me encuentro un solo error en esas 20 muestras, yo podría decidir que mejor voy a revisar toda la muestra del periodo que estoy revisando, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que estoy revisando? Bueno, si ya sé que hay un riesgo y en estas 20 que revisé hay una que está mal, entonces no me juego el chance y reviso el 100%. Ahora, ¿qué pasaría conforme a periodos siguientes? Eso a usted le va a dar el pie para saber si en periodos siguientes debe revisar más o menos. ¿Por qué? Porque eso, las revisiones de los estados financieros, usted debería hacerlas mensualmente o anualmente. Entonces, en en una próxima revisión, usted va a tomar en cuenta de cuál fue su resultado en esa revisión. Si usted revisó 20 y esas 20 le salieron, em, le salieron, bueno, revisó el 100% y le salieron que de 200 transacciones habían 25 malas, usted ya sabe que hay un riesgo importante ahí, entonces usted tiene que subsanarlo. Entonces, para el próximo periodo, yo pensaría que voy a tener que revisar otra vez las 100. Y si todo está bien, entonces ya puedo empezar a reducir, digamos que no a 10, sino a 20 las muestras. Entonces, mucho es a criterio y cómo sigan saliendo las muestras. Entonces, precisamente ahí es donde viene el conocimiento de la administración de cuál es el conocimiento de las partidas. No sé si me expliqué. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Profe, ¿Sí? yo, bueno, tuve una duda ahorita porque no sé, digamos, exactamente como en qué momento es el ideal para hacer una auditoría, digamos, tiene un momento específico, qué sé yo, al final del año que ya están todos los estados financieros consolidados o no sé, en algún momento específico o puede ser así como en cualquier momento y que la empresa tenga que tener como todo el día en las cuentas para saber cuánto maneja en el momento. Correcto. En ese caso, las auditorías sí, precisamente se hace, las auditorías es preferible hacerla, como usted dice, al final del periodo cuando ya estén todos los estados financieros. Hay algo que se llaman que son estudios preliminares, que es, vamos a ver, a nivel de estados, a nivel de auditorías externas, lo que se hace es que se hace una revisión a la preliminar para ir conociendo la empresa, ¿verdad? Ir conociendo las transacciones, ir como determinando los riesgos. Entonces, yo ya voy determinando, por ejemplo, si sé que en algunas transacciones hay ciertos riesgos y yo voy determinando, voy haciendo la planeación de la auditoría. Entonces, para una empresa que tiene cierre el 31 de diciembre, yo podría hacer una revisión parcial al 30 de septiembre. Entonces, al 30 de septiembre estoy revisando 9 de 12 meses. Entonces, si yo voy a revisar 12 muestras, yo podría decir que de enero a septiembre voy a revisar 9 muestras y
y de septiembre a diciembre reviso 3 restantes. Entonces ya ahí completé las 12. Entonces, la auditoría se puede hacer en 2 tractos, que puede ser una preliminar con los saldos a una fecha y en el cierre, cuando están los estados financieros, yo la complemento con la cantidad de muestras, con la cantidad de muestras restantes. No sé si le respondí. Sí, profe. Gracias. Ok. Otra cosa, tal vez aquí agregar, que de hecho lo dice la NIA, es que por ahí en la NIA dice que el tema de riesgos y de materialidad tiene que revisarse tanto en la planeación, en el momento de la planeación, como durante toda la auditoría. Es decir, que también ustedes tienen que estar vigilando a ver qué comportamientos tuvieron las cuentas, porque podría ser que una cuenta en un año no sea material, pero en en el siguiente año se convierta en una cuenta material, ¿verdad? Ya sea por la complejidad de las transacciones o por un incremento. Una cuenta que, por ejemplo, un año o al corte de un año, por ejemplo, ya sea una de la auditoría que yo hice en el 2020, puede ser que una cuenta no era materialmente importante, pero este año lo sea, ¿verdad? O puede ser que inclusive una cuenta al 30 de septiembre, yo hago una auditoría al 30 de septiembre del 2021 y tengo una cuenta que no es material, pero al 31 de diciembre del 2021 lo va a hacer. Entonces también cuando yo hago una actualización de una auditoría, también debería ver esa razonabilidad de por qué la cuenta cambió y si ese cambio es un cambio no esperado y si tengo que auditar más. ¿Consultas hasta aquí? Me dice si ya les queda más claro el tema de la materialidad y sobre todo si enfocado desde su punto de vista, repito, de auditores, ya saben como que cuáles serían las cuentas o cómo determinar qué revisar o qué no, ¿verdad? Entonces, si quiere, si no hay preguntas adicionales, dejamos hasta aquí lo de esta norma y hacemos un repaso rápido de la norma de lo que revisamos la semana pasada. Entonces, no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces pasamos con la NIA 200, un poco de lo que vimos la semana pasada. Está bien, profe. Vamos a Ok, revisar lo de la actividad sincrónica también, ¿verdad? eso es lo que vamos a revisar, la actividad sincrónica de la semana pasada. Lo que quiero es ver un poco cuáles fueron las respuestas de ustedes y pues darle también un poco de cuál era la respuesta de la cátedra. Y esto me interesa sobremanera porque así van a venir planteadas las preguntas así van a venir las preguntas de los exámenes y esa es la respuesta que usted esperaría, que se esperaría más bien de ustedes, perdón. Aquí no hay como una receta, al hacer preguntas teóricas no hay como una receta, pero obviamente tiene que ir en ese sentido. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pedirles, voy a leer la actividad 1 y el grupo 1 me la va a responder, la 2 y el grupo 2 me la va a responder, la 3, la 4, y dependiendo si están bien o no, pues yo hago las correcciones del caso, ¿verdad? Pero, más o menos para ver qué fue lo que respondieron y si la respuesta andaba por ahí. Entonces, igual, de cada uno de los grupos, lo dejo a criterio de ustedes. Si quieren participar mencionar uno, o si todos quieren participar, como ustedes deseen. Entonces, la la pregunta número 1 decía, el hecho, y la va a responder el grupo número 1, el hecho de que una firma de auditoría independiente emita una opinión limpia, favorable, acerca de la razonabilidad de un conjunto de estados financieros de una entidad, lo anterior en el contexto de un marco de referencia de información financiera aceptable, exime de toda responsabilidad a la dirección y el gobierno corporativo de la entidad auditada respecto de la formulación y presentación de dicho conjunto de estados financieros. Me dice el grupo si eso es falso, verdadero y por qué. Profe, le leo todo lo que nosotros colocamos. No, tal vez dígame falso o verdadero y me dice lo principal. O si quiere leerlo, como la verdad lo dejo a criterio de ustedes. Así que Ok, mientras no sea media página, ¿verdad? ok. O si es Nosotros media colocamos, página. no es un parrafito. Ok, Ok, en primera instancia nosotros colocamos que era verdadero, porque debido a que una opinión limpia favorable sobre la razonabilidad de los estados financieros de una entidad implica que durante la auditoría las pruebas se pudieron realizar sin contratiempos y la información estuvo disponible.
lo que quiere decir que la entidad proporcionó lo que estaba a su alcance para que se llevara a cabo la auditoría. Además, la información brindada sobre los estados financieros que se examinaron se ajusta a los principios contables generalmente aceptados que les son aplicables en todos los aspectos materiales. En este sentido, los estados financieros reflejan razonablemente la situación económica y los resultados de las operaciones de la organización. Por lo tanto, eximiría la responsabilidad a la dirección y al gobierno corporativo. Ok. La respuesta sugerida es que la respuesta es falsa. Eso no es cierto. Y sobre todo, principalmente, y ahora digo, no hay problema de que la respuesta haya sido correcta o no. Aquí la idea es como ir viendo cómo plantear las preguntas y el porqué de la respuesta o no. La respuesta es falso y principalmente se centra en el tema de que dice, exime de toda responsabilidad a la dirección y el gobierno corporativo de la entidad auditada respecto de la formulación y presentación de dicho conjunto de estados financieros. Entonces, la responsabilidad de los estados financieros siempre va a ser de la dirección y del gobierno corporativo. La responsabilidad que tiene los auditores es nada más de emitir una opinión de si los estados financieros son razonables o no. Y además recuerde que la opinión es si los estados financieros se presentan razonablemente con las normas internacionales de información financiera. Y ese razonable es que no se revisa al 100%. Entonces, el que tiene la responsabilidad de asegurarse que al 100% de que no hay errores es la administración. Entonces, la auditoría emite una opinión sobre la razonabilidad, pero siempre el responsable de los estados financieros va a ser la dirección y el gobierno corporativo. ¿Eso le queda claro a todos? Sí, pero No sé igual no sé si el mismo grupo quiere hacer una réplica o igual, porque de hecho por eso es que quiero hacer el ejercicio, para que ustedes vayan viendo por dónde van las respuestas y si alguien tiene algo que decir, lo puede hacer. Profe, una consulta. ¿Usted nos puede compartir después este documento? Vieras que no. Y no porque yo no quisiera, yo soy mucho de compartir, pero es la cátedra el que dice que no y es porque es una respuesta sugerida. Y bueno, la idea de leerlas acá es para eso, para que ustedes vayan tomando nota. Yo con todo el gusto, pero por directriz de la cátedra yo no puedo compartir las respuestas. De hecho, la directriz de cátedra es que vea con ustedes y si ustedes tenían consultas que la viéramos, pero yo de ahí sí me estoy tomando el riesgo de ver la respuesta y decírsela, aunque ustedes no tengan dudas, sí me parece muy sano que ustedes puedan ver cuál era la respuesta correcta. Entonces, Más tal bien, vez muchísimas gracias, profe. sí, y sí les pediría que por ahí anoten entonces si es falso o verdadero para que lo puedan comparar con las respuestas de ustedes. Ahora, el ejercicio número 2, y me lo va a responder, el grupo número 2 dice, el Profe, hecho, ajá, perdón, yo tenía una consulta respecto al enunciado número 1. claro, Es que yo estaba leyendo, bueno, la NIA 200 y hay un apartado en el que dice que, este, como que en algunas ocasiones las empresas pueden tener como muy bien planificadas o muy bien ejecutadas como algunos actos para ocultar los fraudes en los estados financieros. Entonces, ajá. bueno, quería saber si lo interpreté mal. Digamos, en ese caso, si la opinión es limpia o favorable, como dice el enunciado, y fue en el caso que la empresa ocultó muy bien el fraude, en ese caso, pues también se podría, podría ser un fundamento para decir que el enunciado es falso, ¿o no? Vamos a ver. Sí, realmente sí. Lo que le estaba diciendo es entonces que la respuesta, vamos a ver, lo primero es tener muy claro, hay que tener muy claro que la responsabilidad de la auditoría se limita a emitir una opinión de si los estados financieros son razonables o no. Eso es lo único, esa es la única responsabilidad y para la cual se contrata a un auditor, a un director externo para que emita una opinión independiente para decir si los estados financieros son razonables o no. Y como usted lo dice, como usted lo dice de manera muy correcta, la responsabilidad de la administración, la responsabilidad es sobre los estados financieros. Inclusive, cuando hay un fraude,
En la carta de representación se dice que la administración es la responsable de asegurarse o de aplicar todos los procedimientos para mitigar cualquier riesgo de fraude. ¿Por qué? Porque la administración es la dueña de los controles. Vea que también dice, en la carta de representación también se dice que el auditor no es el responsable de revisar todos los controles. El auditor revisa controles simplemente para ver lo que conversamos antes, si disminuye o aumenta la cantidad de pruebas sustantivas, pero el auditor no emite una opinión de los controles. Quien sí es responsable de los controles es la administración y por lo tanto también es responsable de fraude. Entonces, por supuesto, cuando hay fraude, el auditor no puede saber de si los estados financieros no están correctos por esa razón. Y hay algo que se llama colusión. ¿Qué colusión es? Que que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer fraude. Entonces, el auditor, por más que quiera, ya él no puede porque ahí todo le va a salir correcto, ¿verdad? Dos personas se pusieron de acuerdo para darle información y para manipular información que al final de cuentas el auditor la información que tiene de ahí coincide con lo que revisó y con su opinión favorable, pero fue porque hubo una intención detrás. Entonces la respuesta es sí, efectivamente el hecho de que haya fraude es parte de la no responsabilidad del auditor y es responsabilidad del administrador tener los controles como las revisiones para asegurarse que no hubo fraude y que eso no implicó en la respuesta del auditor. Es correcto lo que usted me dijo. Ok, No sé muchas si hay, gracias. gracias a usted. No sé si hay consultas adicionales de esa 1 Profe, o comen. cuando Ajá. dice que la auditoría emita una opinión limpia, ¿eso a qué se refiere? Eso Digamos, es que sí. Ajá, eso es lo que está, vamos a ver, y tal vez eso es importante porque es repasar conceptos. Entonces, recuerde que dijimos que los estados financieros, un informe de qué se compone. El informe se compone de la opinión del auditor externo sobre los estados financieros y las notas. Entonces, usted informe va a ver 1 o 2 páginas que viene la opinión y donde el autor dice, hice eso con estas responsabilidades y mi opinión es esta. Y después vienen los estados financieros y las notas. Entonces, los estados financieros y las notas, quien debe entregárselo al auditor es la administración. La administración es responsable de hacer los estados financieros y las notas a los estados financieros. El auditor, con base en sus revisiones, lo único que va a decir es si esos estados financieros y esas notas que la administración le dio se presentan razonablemente con la NIF. Y para ello, hace las pruebas que dijimos, ¿verdad? Que, bueno, que la NIF dice, la NIF 16, por ejemplo, dice que es obligación la NIF 16 y la 36 dicen que es obligación del contador hacer un estudio de deterioro. Entonces, el auditor va y revisa si el contador hizo esa revisión y si los activos se están presentando correctamente. Y hace una serie de revisiones. Entonces, al decir que omite una opinión limpia, es que dice que el auditor financiero va a decir en su opinión que los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente con las normas internacionales de información financiera. Eso es una opinión limpia o favorable. No sé si le respondí su pregunta. Igual el tema de opiniones lo vamos a ver en otra NIA, pero básicamente eso es, que la opinión es que el auditor dice que sí, que los estados financieros se presentan razonablemente con las normas internacionales de información financiera. ok. ¿Sí? Y si no fuera limpia, ¿cómo se le llama? Hay diferentes opiniones que son las opiniones con salvedades, que dice que se presenta, que es razonable, excepto por ciertas cosas, y mencionan las cosas, ¿verdad? La otra es una opinión adversa, que es que dice que no, que efectivamente hay tantos errores que no se presentan razonablemente con los estados financieros, y la otra es una abstención de opinión, que una abstención de opinión es que dice que no va a opinar de los estados financieros porque, porque tuvo limitaciones, porque no se le entregó información, entonces que la cantidad de revisión que hizo no le permite emitir una opinión. Que igual eso, en otra NIA vamos a ver los tipos de opiniones y cuándo se da una u otra, pero básicamente esas serían las opiniones. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, el ejercicio 2 que me lo va a responder, el grupo 2 dice, el hecho de que los contadores públicos autorizados mantengan una actitud de escepticismo profesional al planificar y ejecutar una auditoría de estados financieros de una entidad
implica que estos deben desconfiar por completo de la honorabilidad y probidad de la dirección y el gobierno corporativo de la entidad auditada, y 2, la fiabilidad y veracidad de toda la evidencia de auditoría recabada producto de su trabajo. Entonces me dicen si es falso o verdadero y por qué. Es falso, profe. Ajá, ¿por qué? Bueno, nosotros pusimos porque una actitud de escepticismo profesional no implica una desconfianza absoluta, sino más bien como un cuestionamiento sobre la veracidad de los métodos e información suministrada por la empresa a la cual se está aplicando la auditoría. Su respuesta es totalmente correcta. ¿Hay alguien que haya opinado, que haya respondido diferente? Ok, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Eso significa que el auditor no puede confiar en todo lo que le diga la dirección, ¿verdad? Y lo conversábamos la otra vez. En el caso de ustedes como directores, no es que ustedes le dicen al auditor, porque hay una carta de representación donde le dicen, bueno, yo soy responsable de los controles, yo aplico controles, ¿verdad? Entonces, ustedes como directores tienen que demostrarle al auditor con hechos fehacientes de lo que están mostrando es verdad, ¿verdad? No es simplemente porque ustedes lo digan, porque sería muy fácil. Y recuerden que la persona que quiere hacer fraude va a buscar decirle al auditor que todo está bien, más bien va a hacer todo lo posible, como decía la compañera, para evidenciar de que todo esté bien cuando no lo está, ¿verdad? Entonces, el auditor tiene que venir con un escepticismo profesional y el escepticismo profesional es hacer las cosas con el debido proceso, es decir, llegar a conclusiones debidamente documentadas. Escepticismo profesional es documentar las conclusiones a las que llegamos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a decir que los estados financieros se presentan razonablemente con las normas internacionales de información financiera, es porque yo como auditor, o en el caso de ustedes de directores, presentaron la información fehaciente de que eso es así, ¿verdad? Porque obviamente si alguien está interesado en hacer fraude, va a decir todo lo que le va a decir el auditor que sí, y de hecho va a tratar de manipular el auditor para que no llegue donde tiene que llegar. Entonces, tampoco es que un auditor va a llegar a una empresa y les va a decir, yo a ustedes no les creo nada y va a cuestionar todo de una mala manera o va a revisar al 100% porque el papel del auditor no es revisar al 100%. ¿Cómo documentaría o cómo estaría bien documentado ese escepticismo profesional? Lo que estábamos viendo, que a la hora de determinar la cantidad de muestras lo hizo de una manera profesional que determinó, a la hora de determinar la materialidad, dijo, bueno, efectivamente el negocio es estas son las principales transacciones, yo debería revisar de esta cuenta esto, esto y esto, y se documentó de cuáles cuentas tenían juicios profesionales, de cuáles cuentas presentaban riesgos, cuáles tenían controles y no, y como muy bien lo dijo la compañera, revisó los controles. Entonces, lo que la compañera dijo antes de revisar los controles, eso se llama escepticismo profesional. No es solo que me diga que existen los controles, no es solo que me muestren que los controles están, es que yo como auditor debo verificar que los controles están funcionando. Eso se llama escepticismo profesional, que en pocas palabras es documentar mis conclusiones. Entonces la respuesta que ustedes dieron es correcta y no sé si hay alguien que quiera hacerle algún comentario sobre ese punto 2, si piensa diferente o si dieron alguna respuesta diferente. Bueno, yo creo que eso sí estaba como muy directa y como muy fácil de hacer. El ejercicio 3 dice, el hecho de que una firma de auditoría independiente emita una opinión limpia, favorable, acerca de la razonabilidad de un conjunto de estados financieros de una entidad, lo anterior en el contexto de un marco de referencia de información financiera aceptable, significa que todos los terceros que hagan uso de dicho conjunto de estados financieros deben interpretar que los estados financieros en cuestión están libres por completo de incorrecciones. ¿Eso es falso, verdadero y por qué? Nosotros la pusimos como falsa.
porque, bueno, la NIA indica que la opinión del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto y en consecuencia el auditor no tiene la responsabilidad de detectar las incorrecciones que no sean materiales considerando los estados financieros en su conjunto. Entonces, por lo tanto, eso no significa que todos los terceros que hagan uso de dicho conjunto de estados financieros deban interpretar que los estados financieros en cuestión están libres por completo de incorrecciones. Su respuesta es correcta. Y además hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? De que el auditor hace salvedad de eso. De hecho, normalmente, ¿qué pasa cuando ustedes ven una noticia de que hubo, por ejemplo, un fraude en MECO, que de hecho Deloitte es quien audita MECO? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes dicen cuando escuchan una noticia de esas? Ajá, ¿y qué es lo que piensa, por ejemplo, la población en general o a quién cuestionan? Ajá, pero mucha gente también dice, y Deloitte lo auditaba, ¿qué pasó con el auditor? ¿Verdad? ¿Cierto? Mucha gente cuando pasó cuando pasó del caso de Fischel, todos de una vez cuestionan quien no tiene entendimiento de qué es el trabajo de auditoría, de una vez dicen, ¿y los auditores externos por qué no lo dijeron? Entonces, precisamente lo que la compañera dice es cierto. El hecho de que se emita una opinión favorable no es de que hay un 100% de seguridad, y la palabra clave es que el auditor interno dice que los estados financieros se presentan de forma razonable con la NIF, y ese razonable es porque el auditor externo no revisa el 100% de las muestras. En cambio, quien sí debe revisar el 100% de las muestras y dar una seguridad completa de que los estados financieros están bien, es la dirección y es la administración. Entonces, la administración es la responsable, que es responsable tanto no solo de la revisión de las muestras del 100%, sino también de los controles. Entonces, el que sea una opinión favorable significa que los estados financieros se presentan razonablemente, y ese razonable es que no puede dar certeza del 100% porque yo no estoy revisando el 100% de las muestras. La respuesta es correcta y no sé si tienen algún comentario adicional al respecto. No, profe, quedó completamente claro, más bien. Ok. La pregunta número 4 que va a responder el grupo 4 dice, el hecho de que la dirección y el gobierno corporativo de una entidad diseñen, implementen y operen un sistema de control interno, el cual cumple con los máximos estándares de calidad técnica y funcional, garantiza que los estados financieros de la entidad auditada estarán libres de incorrecciones. ¿Eso es falso o verdadero y por qué? Bueno, nosotros pusimos que era falso porque, bueno, según la NIA, el control interno, por muy bien diseñado que esté y que funcione, solo puede reducir, pero no eliminar los riesgos de incorrección material de los estados financieros debido a las limitantes inherentes al control interno, como lo es de ahí el factor humano. Su respuesta es totalmente correcta. No sé si alguien tiene un comentario de eso. Si otro grupo respondió algo diferente o si le quedan dudas de la respuesta. Entonces, sí, ¿sí? Okay. Básicamente sí, la respuesta es correcta. Y aquí vamos a ver, no podemos garantizar que los estados financieros de la entidad estarán libres de incorrecciones. Sin embargo, sí minimiza el riesgo, ¿verdad? Entonces, a veces lo que hay que hacer es ver lo que la pregunta dice, ¿verdad? La entidad auditada, por más que la administración es la dueña de los controles, que es la que está día a día revisando los estados financieros y las transacciones, los controles no son tan exactos o tan extensos como para revisar el 100%, ¿verdad? Y las empresas tampoco se pueden amarrar en una cantidad de controles de que se dediquen a hacer solo controles y no se dediquen a la operación propia de la empresa. Sin embargo, por supuesto que tiene que tener los controles y que los controles minimizan el riesgo. Entonces, si no llegan a un 100%, sí lo minimizan.
Y también pueden defenderse ante un tercero, demostrando que efectivamente la compañía tiene controles, que tiene controles relevantes para sus riesgos relevantes, ¿verdad? Entonces, a pesar de que puede ser que algo se vaya, también se puede documentar que la administración hizo su mejor esfuerzo para identificar cuáles fueron los riesgos relevantes y cuáles son los controles relevantes que se deben aplicar. Esos controles relevantes minimizan el riesgo, pero no lo pueden desaparecer al 100%. La respuesta es correcta. Después, el punto número 5, que va a responder el grupo 5 también dice, el hecho de que el trabajo de una firma de auditoría independiente se fundamente en el uso del juicio profesional de sus auditores ejercido en las circunstancias particulares de una auditoría de estados financieros, significa que la opinión de auditoría acerca de la razonabilidad de un conjunto de estados financieros de la entidad auditada es emitida tomando como base únicamente las percepciones personales de dichos auditores, falso, verdadero o por qué. Bueno, profe, nosotros pusimos que es falso porque el emitir una opinión a juicio implica tomar en cuenta los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de los requerimientos de la MIA y la evaluación del auditor sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y sobre si es necesario el encargo para alcanzar los objetivos establecidos en la MIA. Perfecto. Perfecto. La respuesta está muy bien. Efectivamente es falso. El juicio profesional es parte de, el juicio profesional es parte de, ¿verdad? Dijimos que es válido que un auditor puede aplicar su juicio profesional y ese juicio profesional tiene que estar bien documentado, ¿verdad? ¿Y cuándo aplica el juicio profesional? ¿O qué es el juicio profesional? Dijimos que el juicio profesional es el criterio de una persona con experiencia en un ámbito, ¿verdad? Entonces, el juicio profesional, si bien dijimos antes en la materialidad, mencionamos mucho el juicio profesional, ¿verdad? El juicio profesional, pero ese juicio profesional tiene que estar documentado. Ese juicio está documentado en temas como dijimos, si determina la materialidad y determina que en ciertas cuentas no voy a aplicar 10, sino 20, que una voy a aplicar 10 y en otra 20, eso es juicio profesional. Pero el juicio profesional debe estar documentado. ¿En qué? En lo que vimos antes. Bueno, es que esta cuenta presenta más riesgos, es que esta cuenta trae errores del año pasado. Entonces, a pesar de que es un juicio, ese juicio está debidamente documentado. Y por supuesto que no solo se rige en el juicio profesional, sino que el auditor se rige por una serie de normas, que son esas que estamos viendo, las normas internacionales de auditoría. Entonces, por eso es muy importante que el auditor se apegue a lo que le dicen las normas, porque eso es lo que va a respaldar que no solo aplicó su juicio profesional, sino que donde debió, aplicó las normas tal como se los dice. Y repito, las normas internacionales de información financiera dicen cómo el contador debe realizar su trabajo, cuáles son los parámetros mínimos que el contador debe cumplir. Asimismo, las normas internacionales de auditoría definen cómo el auditor debe hacer su trabajo. Entonces, ante un tercero que le cuestione que él hizo las cosas por juicio profesional, él le puede demostrar, uno, que en las partes donde aplicó el juicio profesional, lo hizo de una manera profesional, donde aplicó su conocimiento, ¿verdad? Donde tiene un conocimiento respaldado. No es que va a tomar un juicio profesional de algo que no conoce, no. Es de un área que ya conoce, donde ya tiene experiencia. Normalmente si va a determinar una materialidad en ciertas áreas, porque ya conoce la empresa, porque tiene conocimiento y experiencia en esa industria o en ese tipo de compañías, y lo demás va a demostrar que si en esa parte aplicó el juicio profesional, en las otras áreas cumplió con todo lo establecido de las normas internacionales de información, perdón, las normas internacionales de auditoría. Entonces, por eso es muy importante que el auditor aplique todos los pasos de todas estas normas que estamos viendo. Ahora, ustedes me podrían decir, y el enfoque del curso es ese, bueno, pero a ustedes como directores les interesa más cómo ustedes podrían aplicar las normas. Vea que lo que hemos conversado es que el auditor debe hacer el trabajo de acuerdo con las normas. Entonces, ustedes como directores también tienen que asegurarse o conocer de forma general estas normas para saber que el auditor está haciendo su trabajo de acuerdo con las normas.
Y en este caso, aunque había mucha gente, en el caso de MECO, por ejemplo, que estaba interesada en que se diera el fraude, otros muchos probablemente estarían interesados en que no se hubiera dado. Entonces, los directores tienen que estar atentos a ver si el auditor está revisando o ustedes como dirección se están aplicando ciertas cosas que deberían mitigar el riesgo de fraude. Esas ciertas cosas son ciertos parámetros que dan las NIAS, que si bien no aplica para el auditor, ustedes como directores también lo pueden aplicar, que es que ver si efectivamente hay una revisión más amplia de las cuentas que son más riesgosas. Básicamente esas serían las 5 respuestas. No sé si hay comentarios adicionales sobre esto. Y lo más importante tal vez es que en sus grupos revaloren las respuestas que ustedes dieron y ver si estuvieron bien o no con respecto a estas respuestas. ¿Ok? Entonces, de igual forma, ajá, perdón, una consulta, la práctica que quedaría pendiente para esta semana que está en mediación, hay que subir la mediación, ¿verdad? A usted no se le enviaría por correo. no, esa sí hay que subirla y recuerden, y gracias por la pregunta porque aquí vamos a aclarar que eso tiene que subirse en PDF. Recuerde que si no se sube en PDF, la calificación es un 0. Y eso es como le digo, el coordinador de esta cátedra es muy estricto, en algunas cosas para mi gusto demasiado estricto, pero ni modo, él es el coordinador. Entonces yo tengo que cumplir y yo no quiero exponerlos, ¿verdad? Si ustedes me mandan, y por eso algo la salvedad y se hizo cuando leímos el programa, eso lo dijimos, y en el programa lo dice, estos trabajos ustedes tienen que presentarlos en PDF, ¿verdad? Si es un Excel, yo después podría pedirles, si fuese necesario, el Excel para más facilidad de la revisión mía, pero tiene que presentarse en PDF. Ustedes lo pueden hacer en el formato que sea, después tienen que salvarlo en PDF y subirlo en PDF. Eso para el caso de las prácticas, ¿verdad? Lo que son las actividades asincrónicas, eso no hay que subirlo, pero las prácticas sí. Entonces, más bien, gracias por la pregunta y recordarles eso, que tiene que ser subido en el tiempo establecido y tiene que ser subido en PDF. Y solo, perdón, solo una persona por grupo, ¿verdad? No es que lo van a subir todos, sino solo una persona por grupo. Entonces, nada más recordarles esa práctica, ¿verdad? Hay una actividad sincrónica que, bueno, cuando yo inicié la clase todavía no la habían subido, yo me comprometo a darles mañana, si no la han subido, para subirlas, para que la puedan hacer para la próxima semana. Haríamos lo mismo, ¿verdad? La práctica asincrónica, ustedes la hacen, la revisamos la otra semana. El objetivo de las prácticas asincrónicas es básicamente esto, el ejercicio que hicimos hoy, que ustedes puedan tener una retroalimentación de cómo debería ser la respuesta, de por qué, si es verdadero o falso, y un poco documentar el por qué. Ese es el objetivo. La práctica sí se califica, entonces ese sí tienen que subirlo como PDF y van a recibir una nota respectiva. Una nota respectiva también en mediación virtual. Entonces, si no hay consulta, nada más me dejan pasar un momentito lista. Si quieren, conforme voy pasando lista, se pueden ir retirando. No sé si hay consultas hasta aquí, si entonces paso lista.